Hola, muy buenos días. Los saludo Fernando Palma. Aquí les comparto mi comentario de mercado. La semana empezó con petróleo Brent sobre la marca de $93 por barril. Las tasas continuaban subiendo. Nosotros habíamos comentado de que había un pivot alrededor de las tasas americanas del Tesoro americano a 10 años. Estaban en torno a 1,78, 1,80. Entonces tenías la vuelta o debajo de ese nivel hacía proyección hasta 1,70 y por encima podríamos ir hacia la marca de 2%. Entonces, luego de los datos de empleo que vinieron bastante mejor a lo esperado, hemos tenido vueltas o marcas de la tasa del Tesoro americano hacia probando la parte media de 1,90. Y eso apoyaba la idea de que la tasa donde probablemente la Fed pudiera estacionar estaría en un nivel de 1,75 o 2% al momento. Sin embargo, sí vimos un movimiento importante entre la dinámica del dólar versus los países, versus las monedas de los países G10, en especial el euro. El euro había roto la marca del 1,12, que era un mínimo visto de noviembre pasado. Quedaba muy vulnerable hacia niveles incluso sobre la base del 11. Sin embargo, los comentarios sobre inflación, a pesar que Lagarde había mencionado de que la inflación iba a ceder luego en el año, eh, elevaron muy rápidamente las expectativas de subidas de tasa por parte de la eurozona. Si contamos desde el cierre de la tercera semana de enero, el, las probabilidades de subidas de tasa se habían incrementado en 1,3 veces sobre los futuros de fondos federales. Es decir, ahí estaba incluyendo ya las 5,3 subidas que se planeaban hacer por parte de la Fed. En el lápiz se ponía de que probablemente podría subir tasas hasta 50 básicos en la reunión de marzo y luego tener subidas de 25 en adelante. Sin embargo, el Banco Central Europeo o los futuros de lo que pudiera hacer el Banco Central Europeo medido a través del mercado de money market está anunciando cuatro subidas, es decir, el delta, en el delta, a pesar de que los niveles son distintos, el mercado se ha puesto muy rápidamente esperando un Banco Central Europeo más agresivo que lo habitual. Y en el medio de este entorno global, los mercados estaban esperando el dato de inflación que va a aparecer mañana eh, y en los Estados Unidos, y es el dato probablemente más importante de la semana. Mientras tanto, tuvimos toda esta idas y vueltas sobre la recomposición del gabinete aquí en Perú. Durante el presidente Castillo se tomó casi 4 días para armar el gabinete que fue anunciado ayer por la noche. El, Previamente el tipo de cambio que había estado en la parte alta, inclusive había roto el nivel de 3,87 con con la renuncia de la ministra Vázquez y probablemente la renuncia también la renuncia de el ministro de Economía. Luego el mercado empezó a tomar un tono bastante más constructivo, el tipo de cambio inclusive cayó por la marca, debajo de la marca de 3,85, a pesar de que no se tenía los nombres de el Premier y los nuevos ministros. Básicamente la lógica era de que si Castillo estaba demorando tanto en la elección, de la conformación del nuevo gabinete, probablemente eran nuevos nombres y al haber dicho Castillo en un anuncio eh, por escrito de que iba a ser un gabinete de ancha base, entonces el mercado estaba bastante más complaciente. Ayer vimos al tipo de cambio caer por debajo de 3,85 y antes de saber efectivamente los nombres. Entonces, comento un poco los eventos recientes. Ayer, como ya había adelantado Pedro Castillo,
nombró su cuarto y nuevo gabinete. Está presidido obviamente por el exministro de Justicia Aníbal Torres, quien era el ministro de Justicia desde el inicio del gobierno, ¿no? Aníbal Torres ha sido un gran defensor del presidente, ¿no? Cuando la prensa reveló algunos vínculos o indicios de corrupción con su círculo cercano, ¿no? Este no es un gabinete de ancha base, como había anticipado Castillo, es bastante claro. Eh, eh, Probablemente Castillo ni sus asesores han logrado convencer a una figura política de centro o a un tecnócrata, no fue posible, o tal vez el mismo Castillo y los asesores quisieron ceder en términos de control del Ejecutivo. Es posible que este gabinete vaya a durar algo más que lo que duró el gabinete de Valer, pero va a ser para ellos desafiante obtener necesariamente el voto de confianza. Perú Libre logra poner a dos ministros, Justicia y Salud. Hay mucho cuestionamiento frente al ministro de Salud. Los castillistas, que son ex Perú Libre, Boluarte, Chávez y Sea, mantienen o tienen 3 asientos en los ministerios. Roberto Sánchez, que también fue voceado para Premier, mantiene su posición Juntos por el Perú y se repite a los ministros cuestionados del Interior, Transportes y Cultura. Castillo, al parecer, está buscando obtener la aritmética necesaria para evitar una vacancia, es decir, 44 votos en el Congreso. La buena noticia es la continuidad del gabinete actual de Oscar Graham, el actual ministro de Economía. El bottom line, podríamos decir, Castillo está buscando sobrevivir a los intentos de vacancia o pedidos de renuncia sin entregar probablemente el control a una figura de centro o a un tecnócrata. A Castillo y a su grupo cercano de asesores se le agrega la influencia también de Vladimir Cerrón, más por una necesidad primero de Castillo que por temas ideológicos. En 3 semanas vamos a tener mayor volatilidad en los mercados locales por el pedido de confianza que va a realizar el gabinete presidido por Aníbal Torres. Podríamos ver tensiones en los precios de activos locales, que es lo que esperábamos temprano, eh, pero nosotros creíamos que eran de corto plazo, así que veíamos al tipo de cambio subiendo hacia niveles de 3,85. Eh, digamos, luego de conocerse la noticia temprano por la mañana, pero nos parecía un nivel ideal para ver un retroceso adicional. ¿Y, ¿Y por qué? Porque vamos a tener aún el evento de riesgo, el evento este que va a ser el pedido de voto de confianza de este gabinete, va a venir probablemente 3 semanas adelante. Entonces, eso es una eternidad para los mercados y estamos viendo también ganancias en el CLP. Miren la inflación que ha venido en Chile. Y mañana vamos a tener también la decisión de política de tasa del Banco Central en Perú y probablemente suba 50 básicos. Entonces, los drivers están viniendo hacia una mayor apreciación del sol. El sol ya está por debajo de 3,83 en este momento, a pesar de que el gabinete haya decepcionado, una variable importante en los mercados siempre va a ser el timing, y el timing en este momento es ya elegido el gabinete, todavía falta la siguiente escollo que va a ocurrir en 3 semanas. Eso es una eternidad para los mercados. Y estamos viendo una caída del tipo de cambio, a pesar de que el gabinete no ha logrado satisfacer las altas expectativas que se tenían. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien, un gran saludo.